El siguiente podcast es sobre el sector eléctrico en Colombia, la crisis, privatización, transnacionalización y el saqueo que ha ejercido el sector energético privado al país y a sus habitantes. La crisis del sector eléctrico en Colombia comenzó por los años de 1966, saliendo del gobierno del tío abuelo de Paloma Susana Lacerna Valencia, Guillermo León Valencia, cuando entonces Colombia no tenía una maquinaria empresarial muy fuerte, tenía un sistema de producción feudal basada en el terraje. El terraje, para los que no conocen, fue un sistema de producción donde los dueños de la tierra, los grandes terratenientes, le permitían a los campesinos vivir en sus tierras a cambio de prácticamente toda la utilidad que recogían de la tierra. Las tarifas eran del 60% y en algunas zonas del país hasta el 90%. Un continente que tuvo un sistema de producción similar fue Europa durante la época feudal. Por eso se dice que Colombia no ha tenido un capitalismo desarrollado, sino que tuvo un sistema de producción feudal. Esto lo sabemos porque fue una de las grandes luchas de Manuel Quintín Lamechantre y porque está documentado el sistema de terraje. Por aquella época, en 1966, el Banco Mundial, digamos uno de los principales pináculos del capitalismo en el mundo, cuyo mayor socio es Estados Unidos, convenció a los gobiernos criollos de Colombia y de Latinoamérica de interconectar las empresas regionales de energía eléctrica que existían en ese momento. Antes de la Constitución de 1991, Colombia tenía un sistema de división política distinto. Habían unas zonas del país que se llamaban comisarías, que eran por población, que era toda la zona amazónica de hoy en día. Todo lo que era la Amazonía, el Guainía, el Bichá, eran comisarías. Y habían unas zonas intermedias que se llamaban las intendencias. El sistema de organización político era diferente. Después de la Constitución del 91, todos pasaron a ser departamentos, pero antes del 91 el sistema y el nombramiento era diferente, así como sus capacidades y sus recursos. Entonces el Banco Mundial, mirando la situación de Colombia, convenció a los gobiernos de esa época. Estábamos en pleno Frente Nacional, íbamos en el segundo gobierno del Frente Nacional, faltaban otros dos, incluyendo el del famoso fraude electoral de Misael Pastrana Rojas Pinilla, y convenció por allá en los años de 1963 al gobierno de Guillermo León Valencia y el que le siguió a que funcionara o a que uniera las empresas en una sola. Digamos, el objetivo era que el Estado tuviera el control de la economía. Algo curioso para el Banco Mundial, que se ha caracterizado por promover la industria privada, pero digamos, esta medida tiende hacia la economía planificada y eso pues es una actitud típica de los gobiernos comunistas, sin entrar a decir si es bueno o malo. Por aquella época existían algunas empresas generadoras de energía. La empresa de energía de Bogotá, que se llama EEB, las empresas públicas de Medellín, que todavía existen, uno de los grandes monopolios del dinero en la actualidad, junto con el sindicato antioqueño. Entonces existían estas dos, la de Bogotá y la de Medellín, siendo las dos más grandes. Y habían otras que podían competirle en tamaño, aunque tuvieran menor incidencia regional. Era la Corporación Regional del Valle del Cauca, CVC, y el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, Electraguas, que se llamaba para entonces. Y la idea era ensanchar la capacidad de generación y crear la Interconexión Eléctrica S.A.ISA, que después fue vendida, que iba a ser un nuevo ente encargado de la interconexión, la construcción, el mantenimiento y la administración de la red de transmisión de alto voltaje. Al mismo tiempo, las empresas eléctricas locales y regionales
construyeron hidroeléctricas y termoeléctricas de gran tamaño para abastecer la demanda nacional. En la década del 60, Colombia no consumía una gran cantidad de energía, se generaban 1.2 miles de megavatios al año, y en la década de los 70, esa capacidad se duplicó llegando a 2,4 mil megavatios. Y fue creciendo hasta alcanzar los 16.500 megavatios de capacidad instalada en 2016. Entre 1970 y 1990 se interconectó buena parte del país a través de la construcción de enormes centrales. Algunas de ellas fueron las de San Carlos, las de Chivor, las de Betania, las de Guatapé, las del Guavio, y después se construyeron otras durante la época de los 90. En total, estas sumaban una capacidad instalada de 7,715 megavatios, que se duplicó hacia el 2016. Y se alcanzaron a atender antes del acuerdo de paz 6.585 kilómetros de líneas de transmisión, que fue más o menos la mitad de lo existente al 2016, a cuando se firmó el acuerdo de paz. ¿Cómo se produjo, el saqueo internacional por parte del FMI y el Banco Mundial al país? Entonces, lo que hicieron el Banco Mundial fue primero convencer a los gobiernos de que se interconectaran estas grandes hidroeléctricas, que en principio era una buena idea, hasta ahí no hay nada de malo. Y lo que hicieron fue que década tras década construyeron enormes hidroeléctricas aquí en Colombia, financiadas por el Banco Mundial y otros bancos multinacionales. Pero el objetivo de esta financiación, que era en dólares, no en pesos colombianos, era hacer que el país se endeudara en dólares. ¿Para qué? Para posicionar el dólar a nivel mundial como la única moneda de cambio. Y crear valor ficticio. Lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue crear valor ficticio, un valor que no existía, que no estaba soportado en oro, como en lo que se habían comprometido a hacerlo, desde el fin de la Segunda Guerra. Desde 1944 se comprometieron a que el valor del dólar estuviera sustentado en oro. Pues no lo hicieron. Lo que hicieron fue decretar, como de oficio, Estados Unidos dijo el dólar vale tanto, sin que tuviera respaldo en oro. Y como todos los países están endeudados en dólares, pues claro, eso creó una fortuna gigantesca al imperio norteamericano, soportado solamente en papel, solamente en la deuda. Entonces el nuevo soporte del dólar entró a ser la deuda y no el oro. En 1973 corría el gobierno de Richard Nixon, el ultraderechista. Su gobierno se caracterizó por ser una resucitación, si es la palabra, de los ideales del nazismo, pero en Estados Unidos. Recordemos que el nazismo, yo coincido con la versión de varios historiadores que ubican el origen del nazismo en la guerra de secesión de Estados Unidos. ¿Por qué? La versión oficial del nazismo es que nació en Europa con Hitler. Pero Adolf no obtuvo esos conocimientos o esas ideologías de la nada. De hecho, el primer movimiento fascista y nazi que se vio a lo largo del mundo fue el Ku Klux Klan, una religión de odio que promovía literalmente el odio, específicamente contra los afrodescendientes. Esto lo copió Europa, esta idea de la supremacía de la raza. Y Estados Unidos volvió y copió ese nazismo. Pues Richard Nixon gobernó con una filosofía fascista,
defensor de todas estas ideas, de Kissinger, que murió siendo un fascista y fue el organizador del Plan Cóndor, íntimo amigo de Richard Nixon. Y lo que hizo Richard Nixon, a Nixon se le recuerda por iniciar su famosa guerra antidrogas. Lo que nadie se esperaba en el mundo es que no fuera una guerra antidrogas, sino una guerra contra el drogado. Porque durante el gobierno de Nixon el mayor número de detenidos eran gente pobre, afrodescendiente. Y sí, Nixon tuvo una filosofía racista de odio contra la población afrodescendiente de Norteamérica, a los que despectivamente llamaban los niggers, para decir negro en español, ¿sí? Y de ahí surgieron grupos de defensa como los Panteras Negras. Entonces, durante esta época, Estados Unidos había acumulado 420.000 millones de dólares en instituciones financieras en diversos países sustentadas solamente en la deuda. No había un soporte en oro. Técnicamente ese dinero no tenía ningún valor, pero Estados Unidos con su poder impuso ese valor y lo decretó. Dijo, esto vale tanto, sin que tuviera ningún soporte en oro. Digamos, esto fue parte de la gran estafa que, o una de las formas, la forma como la que se enriqueció a Estados Unidos. Desmiente esto el mito de que el capitalismo genera riqueza. No, lo que le generó riqueza fue imponer el valor del dólar a nivel mundial. Algo que no quiso hacer la Unión Soviética con el rublo, por alguna razón. El gobierno de Richard Nixon en ese momento había dicho a otros gobiernos de diferentes países muy cínicamente que a pesar de que el dólar era la moneda de ellos, el problema de endeudarse en dólares era problema de los otros países, dándoles a entender que debían, por así decirlo, reciclar el excedente de dólares con los incautos, convirtiendo esa deuda en riqueza. En esa medida, los más poderosos bancos de este círculo, del orbe, ofrecieron a los países dependientes de esta financiación internacional como Colombia, que desde la época de Laureano Eleuterio Gómez ha sido un subordinado, como dicen por aquí popularmente en Colombia, un lamezuelas del gobierno norteamericano, porque Laureano Gómez era un pro-yanqui, hay que decirlo. Laureano Gómez era dueño de un periódico que se llamaba El Siglo. Sus descendientes de extrema derecha hoy son dueños del diario El Nuevo Siglo, pero es la misma ideología de extrema derecha. Y con ese diario El Siglo, lo que se dedicó Laureano Eleuterio Gómez durante los gobiernos de Alfonso López Pumarejo en 1936 y en 1945 fue difamar a Alfonso López Pumarejo, me disculpo. Laureano Eleuterio Gómez, dueño de ese diario, se dedicó a difamarlo, tanto que hay sentencias del entonces Tribunal Superior de Justicia, que tenía diferentes salas, una sala constitucional. Hay sentencias sobre que en los que estudian derecho administrativo pueden rastrear como el origen de la responsabilidad del Estado. Entonces, así Estados Unidos creó un sistema perpetuo de endeudamiento para los países en donde los países nunca podían pagar esa deuda. Convirtieron la deuda en riqueza, algo que solamente hizo Estados Unidos y otros países no lo hicieron. Por eso se desmiente la falacia del capitalismo. No fue el sistema productivo norteamericano lo que le generó riqueza, fue la deuda, fue endeudar a otros países lo que le generó riqueza, no su propio sistema. Y aparte de eso, lo que hacían era venderle maquinaria a Colombia, maquinaria obsoleta que el propio Estados Unidos ya no utilizaba. Era común encontrar aquí que en los años 60 Colombia comprara a precios exorbitantemente altos maquinaria que era de 1890. Se traían en 1970 maquinaria para construir calles que tenía más de 80 años en Estados Unidos. Y aquí en Colombia, como buen país desarrollado, subdesarrollado,
creíamos que estábamos en la panacea. Creíamos que por traer una máquina gringa habíamos tocado el cielo con las manos. Y muchas de esas máquinas tenían 80 años de uso. Pero pues ese es el país del Sagrado Corazón. Y entonces Estados Unidos le vendió tecnología obsoleta a Colombia con el fin de construir, digamos, con el fin de lo que llamamos coloquialmente elefantes blancos. Elefantes blancos es el nombre que se le da a los entramados de corrupción aparentemente legales que cuestan más de lo que deberían costar. El gobierno colombiano aceptó los créditos, se endeudó y entre el 70 y el 87, entre 1970 y 1987, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es otro depredador del sistema de la OEA, prestaron al sector eléctrico alrededor de 3.800 millones de dólares, endeudando a Colombia durante 32 años, si mal no recuerdo, con el fin de iniciar construcciones de hidroeléctricas y costosos procesos de interconexión que realmente no daban la relación costo-beneficio. Pero no importaba porque era el Estado el que los pagaba. Aquí siempre la clase política dominante tuvo una visión de finca y le importó un comino el país. Y crearon así digamos, toda la infraestructura. El Estado se endeudó para construir infraestructura. ¿Para qué? Para producirla ellos mismos, dirán algunos. Pues no, se endeudó en producir infraestructura para que las multinacionales vinieran y gratuitamente, es decir, sin nada a cambio, utilizaran la infraestructura que el Estado había construido, sin dejar un peso a cambio y sin reparar absolutamente un tornillo de lo que habían utilizado. Ahí sí, como dice el sabio refrán, háganme el favor. Y mientras dependíamos de la energía eléctrica de los ciclos de lluvia, porque eso tiene la energía hidroeléctrica, pues Colombia desaprovechó otras tecnologías que en esa época ya existían, como la energía, digamos, de gas, reservas de carbón, que sí tiene Colombia, la energía eólica, la energía solar, que a muchos les parece un chiste, pero que ya se está utilizando en todas partes del mundo desde hace 50 años. Y aquí nos parece que estamos innovando en pleno 2025. Por allá en 1992 hubo un apagón. ¿Por qué? Porque fue un año donde casi no hubo lluvias. ¿Y cuál fue la causa de ese apagón? Basarse en un sistema, digamos, que depositaba el 100% de su producción en los embalses. Y, o sea, el 100% de la energía era eléctrica. Y la energía hidroeléctrica depende del almacenamiento de los embalses. Si los embalses no hay agua, no hay energía. Pues durante esa época hubo una gran sequía, el 80% del agua se depositaba en presas o embalses. Y eso causó el apagón de 1992, aun cuando teníamos a la mano otras posibilidades de generar energía. Y esto generó también, digamos, en ese mismo año, la mayor deuda externa del sector. La deuda externa solamente por cuestión de energía fue tal que al día de hoy no se ha pagado. En 1970, saliendo del Frente Nacional, era de 245.3 millones de dólares. 10 años después, en 1980, era el triple de eso. Era de 860,5 millones de dólares. Hacia los 90 era 6 veces lo de los 80. Es decir, aproximadamente unas 23 veces en 20 años creció unas 22, 23 veces. Para el 90 la deuda externa era de 5.200 millones de dólares. Y a 1996, en el gobierno de Ernesto Samper, Gaviria, que fue el que antecedió, dejó al país endeudado en 8.149 millones de dólares. La situación, pues, del sector eléctrico con esa deuda era de quiebra total. La deuda, digamos, ha sido negociada en cortos periodos de gracia y de pago.
se había destinado a financiar la generación eléctrica, pero el problema es que en Colombia todavía no tenía una demanda para el exceso de energía eléctrica. A ello se le añadió el incremento por la revaluación del peso colombiano con respecto al dólar, las cláusulas condicionales, los atrasos en los pagos de servicio, el alto nivel de pérdidas de la energía y el despilfarro y la corrupción, digamos, por los caciques políticos, y en esto hay que decirlo, que siempre han existido, y la mayoría de ellos de la clase política tradicional. Y eso se tradujo en insolvencia para pagar, costos elevados, elefantes blancos, bajo recaudo, incapacidad para pagar la energía, pero no importaba porque esto lo pagaba el Estado. Se pensó en mejorar la capacidad de la energía al sistema interconectado y que sirviera la deuda con la banca pública. Pero la banca pública en Colombia nunca ha sido fortalecida, así que esa idea pues no triunfó. En medio de la ausencia de una estructura reguladora y una adecuada supervisión de las empresas, que es el papel que hoy intenta hacer la CREG, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, pero que los sectores políticos acostumbrados a la corrupción obviamente no quieren la intervención de un ente regulador. Y todos estos factores, digamos, produjo que los políticos vieran en las empresas hidroeléctricas una caja mayor, ni siquiera era una caja menor, para el saqueo de los recursos públicos. Se llegó al colmo de endeudarse en 1.513 millones de dólares en 4 años. En el gobierno de Virgilio Barco se endeudó para pagar la deuda vigente. El sector eléctrico abonó en 1991 700 millones de dólares por intereses y amortizaciones. Ni siquiera era pago de deuda, era el pago de intereses. Y en 1992, digamos, en vigencia ya la Constitución de 1991, pagó solamente en amortizaciones e intereses 1.038 millones de dólares. La obligación, digamos, la deuda que tuvo, llegó a ser el 40% externa de la deuda total nacional y absorbió el 24% de la inversión pública y fue responsable del 33% del déficit fiscal del país. Entonces, solamente la deuda por energía es casi la mitad de la deuda pública nacional con organismos internacionales. Eso vale la pena hacer el debate. Además, una cuarta parte de la inversión pública se va únicamente a financiar el sector eléctrico. Y la tercera parte del déficit, que en el más alto déficit que hemos tenido hoy a 2025, fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 21 billones de pesos, si mal no recuerdo. La tercera parte de eso es por la generación de energía. Y es que el fenómeno de la corrupción, digamos, esto merece un podcast aparte. Por ejemplo, en la construcción de la hidroeléctrica del Guavio, está probado que se robaron 1.100 millones de dólares. En la de Mesitas del Colegio 2, la segunda en Mesitas del Colegio, los sobrecostos alcanzaron el 70%, es decir, un elefante blanco del 70%. En Hidromiel sellaron 80 millones de dólares que nunca aparecieron. Después de cobrarle al pueblo del Caribe tarifas elevadísimas. En ese entonces, si mal no recuerdo, la empresa se llamaba Termocandelaria. También en esta última, en Termocandelaria, desaparecieron 587 mil millones de pesos procedentes del pago por confiabilidad, mientras la Unión Fenosa demandaba a la nación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que depende del Banco Mundial, para que el Estado le pagara. Imagínense ustedes, después de recibir millonarios subsidios, porque eso es otro flagelo del sistema eléctrico en el país que desangra los recursos naturales, es que es uno de los sistemas más financiados, la generación de energía. Y esta empresa demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que es del Banco Mundial,
para que el Estado le pagara una tarifa, si mal no recuerdo, eran de $1.000 millones, después de haber sido financiado como por $500 millones adicionales. Esa demanda la perdió el Estado, como casi todas, y el Estado tuvo que pagar a esta empresa que se enriqueció sin invertir absolutamente nada, porque utilizó la infraestructura que ya había construido el Estado. Háganme el favor, señores. Esas son las concesiones de energía que hay en Colombia. El Estado construye todo, hace todos los arreglos, las multinacionales vienen, utilizan la infraestructura que ya tiene el Estado, no reparan un tornillo y lo subsidian todo lo que generan, y aparte de eso demandan al Estado. Las grandes construcciones, digamos, en esta época, no se hicieron ni siquiera en redes de distribución, sino que se hicieron fue en centros de producción de la energía, más que todo en hidroeléctricas. Ni siquiera se arregló el cableado. Tampoco se instalaron estaciones transformadoras necesarias. Solamente se dijo que se hizo construcción únicamente en la hidroeléctrica y las hizo el Estado. Sobre estos datos los pueden consultar en el Departamento Nacional de Planeación, que tiene datos de la inversión pública en los 90. Y luego, después de todo este desangramiento, de este robo que duró aproximadamente unos 40 años y que sigue hoy en día, el siguiente paso para privatizar toda la energía en Colombia en los 90 fue decirnos que el sistema de salud, del sistema de energía eléctrica, disculpen ustedes, había estado quebrado, que el Estado había fallado y que la solución era privatizarlo. Claro, todo esto en medio del discurso neoliberal que se impuso en los 90, y aquí el encargado de concluir ese sueño neoliberal fue el señor Álvaro Uribe Vélez, y después lo terminó de rematar el señor Juan Manuel Santos, los dos neoliberales, los dos de derecha y los dos privatizadores de todo lo público. La única diferencia entre ellos fue que uno no quiso seguir más en la agenda del conflicto armado, pero en las cuestiones de política económica son dos gotas de agua. Con esto termino mi podcast de hoy. Gracias por escucharme.